Se nos pide que simplifiquemos las expresiones radicales dadas. Una expresión radical no se considera simplificada si contiene una fracción debajo del radical o si hay un radical en el denominador. Mirando el primer ejemplo, observe cómo la fracción no se simplifica. Tenemos la raíz cuadrada de 72/49. Para simplificar esto, utilizaremos la propiedad que se muestra a continuación, que indica la raíz cuadrada de una fracción es igual a la raíz cuadrada del numerador dividido por la raíz cuadrada del denominador. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 72 dividida por la raíz cuadrada de 49. Simplifiquemos la raíz cuadrada de 72 mirando la factorización prima. 72 es igual a 8 por 9. 8 es igual a 3 factores de 2, y 9 es igual a 2 factores de 3. Aquí está la factorización prima de 72. 49 es un cuadrado perfecto. Es igual a 7 veces 7. Ahora rodeemos los factores cuadrados perfectos. 2 veces 2 es un cuadrado perfecto y también lo es 3 veces 3. En el denominador, así es 7 veces 7. Simplifica en el numerador, la raíz cuadrada de 2 veces 2 se simplifica a un factor de 2. La raíz cuadrada de 3 por 3 se simplifica a un factor de 3. Todavía tenemos raíz cuadrada de 2. Observe cómo el denominador se simplifica perfectamente a un factor de 7. Esto se simplifica a 6 raíz cuadrada 2 dividido por 7, lo que se considera simplificado porque no hay raíz cuadrada en el denominador o una fracción debajo de la raíz cuadrada. Sin embargo, a veces vemos esto escrito como raíz cuadrada 6/7. Cualquiera de las formas es correcta. Mirando el segundo ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 45x2 dividida por el cuadrado, raíz de 9x2. Entonces podríamos tomar el mismo enfoque, y simplificar la parte superior e inferior por separado, pero podemos ahorrar algo de tiempo si reconocemos que la fracción 45x2 9x2 se simplifica muy bien. Entonces, lo que haremos esta vez es usar esta propiedad en el orden inverso. Escribamos esto como la raíz cuadrada de una fracción. Tendríamos la raíz cuadrada de 45x2 9x2. De esta forma, observe cómo 45x2 es igual a 5 veces 9x2. Todavía tenemos dividido por 9x2. 9x2 dividido por 9x2 se simplifica a 1. Y por lo tanto, esto se simplifica muy bien a la raíz cuadrada de 5. Obtendríamos el mismo resultado si simplificamos el numerador y el denominador por separado, pero el uso de este método nos ahorra algo de tiempo. Espero que hayas encontrado esto útil.